al igual que un ejercicio corporal, cuando necesitas una especie de calentamiento o ejercicios previos para que el cuerpo empiece a entrar en calor, lo mismo ocurre en el caso de la escritura o en el caso de crear un hábito nuevo. Por eso me pareció importante, justo porque la semana pasada hablamos de los bloqueos para escribir o de los bloqueos o las barreras que nos impiden de alguna manera avanzar en lo que queremos. Me pareció importante el día de hoy compartirte qué tipo de ejercicios o calentamiento podemos hacer para empezar a escribir y agarrar un ritmo y un hábito al respecto de la escritura, pero eso también lo puedes llevar, por supuesto, para escribir tu vida. Entonces vamos a empezar. Voy a estar haciendo una analogía o una comparación entre lo que es el ejercicio corporal y lo que puede ser este tipo de ejercicios que yo les llamo para calentar la mano, o sea, soltarnos, permitirnos y de alguna manera estar como dispuestos a poder enfrentar ejercicios mucho más complejos y mucho más fuertes. Si tú recuerdas cuando vas al gimnasio, que no es mi caso, que me cuesta trabajo hacer ejercicio, sin embargo es uno de mis propósitos de este año, empezar a hacer ejercicio para el cuerpo, no solo para la mente. Este tipo de ejercicios te va a servir también para entrar en ese calor, pero en un calor mental, es decir, colocarte en esa frecuencia de trabajo o en ese estado de ánimo para poder empezar a escribir o simplemente para poder adoptar algo que tú quieres que desarrollar simplemente en tu vida. Ahora que estamos empezando un nuevo año, ya hablamos en programas previos sobre cómo lograr los propósitos de año nuevo. Aquí te voy a dejar el link y también te voy a dejar el link de este programa que habla de qué hacer en caso de enfrentarnos a un bloqueo. Yo ahí te propongo un ejercicio que a mí me funciona muy bien. Sin embargo, una vez que hiciste este ejercicio de exploración, estos ejercicios que también te propongo para este programa te van a permitir avanzar de una manera mucho más fluida y más tranquila. Ahora, piensa, cuando estás en el gimnasio, ¿qué ocurre? Hay que hacer una serie de ejercicios y pienso yo en la caminadora, ¿no? Empiezas a caminar, cuando tu cuerpo empieza a entrar en calor, empieza medio a sudar o tal vez a sudar ya algo fuerte. Entonces, en caso de que estés haciendo aparatos, te vas a ir a agarrar algo de peso. E incluso cuando recién inicias en el gimnasio, no vas a llegar y de una te vas a meter a hacer no sé, a levantar un peso muy fuerte, no solo porque te puedes lastimar, sino porque tu músculo no está acostumbrado y entonces puede haber, aparte de un desgarre, tu cuerpo se puede sentir estar como muy adolorido a los siguientes días y es muy probable que abandones el ejercicio o no dures más. Entonces, como todo, o como la mayoría de las cosas, podemos empezar poco a poco. Sin embargo, las recomendaciones que yo te doy aquí son cuestiones que a mí me han funcionado y como siempre te lo he comentado, puede ser que te funcionen y puede que no, pero la única manera en que lo sabrás es practicándolas y tal vez a través de estas prácticas empieces a darte cuenta si tú puedes implementar un método nuevo o puedes adoptar que yo te estoy pues, compartiendo porque a mí me funciona o incluso tú me puedes compartir uno a mí diferente que a ti te esté funcionando. Esta serie de ejercicios que te voy a proponer tienen que ver primero, antes que nada, aunque no lo parezca, aunque sean ejercicios mentales, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, la primera parte es cómo es mi postura cuando yo voy a escribir. Si yo me siento de una manera como muy, ¿cómo decírtelo? Demasiado relajada, es decir, si yo estoy acostada completamente así y quiero escribir, es muy probable que me dé sueño o que me dé flojera continuar con lo que quiero. ¿Por qué? Es algo muy sencillo. Si yo no tengo mi espalda recta, entonces no estaré oxigenando bien mi cerebro, no estará pasando bien el oxígeno cuando respiro, entonces me va a dar flojera. Eso también ya te lo he mencionado en otros programas, sobre todo al principio del canal, cuando hablamos incluso de cuál era la postura para ponernos a escribir, pero a lo que voy es cómo estoy de alguna manera teniendo
desde mi cuerpo una disposición para empezar a escribir. Entonces, si yo me aviento de un jalón a agarrar la computadora y a empezar a escribir, a ver qué sale desde mi ronco pecho, lo que puede pasar es que tal vez si tengas un impulso muy grande, pero muchas veces cuando empezamos algo con un impulso así, también así se nos va. Como decimos acá en México, carrera de caballos, parada de burros. ¿Por qué? Porque empezamos con un impulso que estamos exigiéndole, así como al cuerpo cuando va al gimnasio, a nuestra mente, le estamos exigiendo demasiado. Entonces la agotamos. Y cuando la agotamos ya no quiere continuar. Pero una vez que nosotros empezamos por nuestra corporalidad, con nuestro cuerpo, pues a disponernos a escribir, o cuando tú quieres crear un hábito diferente, observas cómo está tu cuerpo. Y cuando observas cómo está tu cuerpo, por eso hago esta pausa, es como para definir cómo te sientes. Cuando tú empiezas con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo se está preparando. Tu cuerpo se está preparando al igual que tu mente. Sin embargo, si tú empiezas, como te decía hace un momento, de manera muy abrupta, lo que va a ocurrir es que también te vas a sentir adolorido de la mente. Así como cuando empiezas y a lo mejor agarraste peso de más en el gimnasio, lo que ocurre muchas veces, como te decía, es que abandonas. Acá también vas a abandonar porque te saturas. Entonces vamos a ir a tu propio ritmo. Primero con el cuerpo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy respirando al sentarme en mi escritorio o en mi lugar de trabajo? Y una vez que ya estoy dispuesta también con el cuerpo, entonces vamos a empezar a hacer a lo que yo le llamo un calentamiento de mano. Vamos a calentar los dedos. ¿Cómo? Simple y sencillamente voy a empezar a escribir sin una intención tampoco tan clara. Yo hice una serie de preguntas que tal vez te sirvan. Las anoté aquí. Te decía la postura y cómo vamos a empezar a calentar la mano, a escribir cómo me siento. Tal cual puedes poner cómo me siento y responder la pregunta o empezar así respondiendo la pregunta. En estos momentos que estoy sentado tengo algo de flojera para empezar a escribir. Sin embargo, siento que mis dedos están fluyendo poco a poco y aunque en este momento esté haciendo frío y traiga unos guantes y traiga como esta chamarra con unas calaveras, aunque estén diciendo la verdad estupideces, no tengas miedo de hacerlo así, porque no es algo que vas a publicar. O quién sabe, tal vez te sale algo genial en ese calentamiento o lo puedes trabajar después y publicarlo. Pero la intención es solo el calentamiento. ¿Ok? Es como si estuvieras haciendo cardio, luego así le dicen en el gimnasio, ¿no? Es la bicicleta, la caminadora, eso es lo que estamos haciendo. Pero lo que va a tonificar tu cuerpo, aunque eso te sirve, son, creo yo, los aparatos. Aquí sí, discúlpame si no lo estoy diciendo bien, pero como te comentaba, no estoy muy acostumbrada a ir al gimnasio, pero sí he ido. Ajá. Y cuando digo sí he ido, recuerdo algo importante que te quiero comentar, que es que así como muchas veces dicen que es necesario, que, o más bien que cuando dejas de ir al gimnasio, pero ya fuiste un tiempo más o menos largo y lo retomas, el cuerpo tiene una memoria. Entonces es mucho más fácil o en 1 o 2 semanas, incluso en días, volver a recuperar esa condición y ya no sufres como la parte del dolor del cuerpo después de regresar al gimnasio. ¿Por qué? Te lo estoy comentando, porque lo mismo ocurre con la escritura. No necesariamente es que tengas que empezar a escribir para hacer estos calentamientos, sino que muchas veces dejas un lapso largo sin escribir o sin tener este hábito de escribir, pero tú tienes memoria de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a hacer estos ejercicios de calentamiento? Que nuevamente recuperas el ritmo y te colocas en la frecuencia de una manera como mucho más rápida. Entonces, si tú empiezas a responder esta serie de preguntas que pueden ser a lo mejor muy tontas, simplemente te va a servir para entrar en este proceso. Y cuando entras en el proceso va a llegar un momento en que te emocionas y cuando ya te sientas bien emocionado, entonces sí empieza a escribir lo que tú quieres. Pero si aún empiezas a responder la pregunta ¿cómo me siento? Y todavía sientes que no hay un calentamiento, entonces puedes responder la siguiente pregunta que te propongo, que es
describir mi espacio. Entonces yo te puedo para empezar en mis ejercicios de calentamiento, puedo explicarte o simplemente empezar a escribir cómo es mi espacio. Puedo empezar a decir, ahora que estoy en mi estudio, que tiene una alfombra azul, tiene unos muebles que son equipales, hay unos libros, tal vez no he leído este libro. Entonces empiezas a describir todo lo que está en tu entorno. Otra vez, no es con la intención de que eso sea el trabajo. No hay que confundirnos. Eso es una parte previa a que puede servirte o no. Y también otra parte que te propongo para estos ejercicios de calentamiento es una escritura automática. Es decir, que dejes fluir tus dedos, que no te preocupes por lo que estás diciendo, que no te preocupes si tiene faltas de ortografía o no, que no te preocupes si está en consonancia con lo que tú estás en ese momento, no importa. Puedes empezar a decir, el azul de la alfombra es un color que me llena de energía y después de esa energía, recuerdo cuando yo era niño o niña. Puede ser inconexo, no importa, es escritura automática a la manera de los surrealistas y que dejes fluir y fluir y fluir. ¿Cuál es el secreto para saber que ya puedes empezar? Como te lo dije hace un momento, es la energía que empieza a fluir. Tú vas a empezar a sentir otra vez tu cuerpo. Por eso esto no está desligado. Parecería que cuando nos dedicamos a la escritura, el cuerpo se anula y solo estamos trabajando mentalmente. Y no es así, el cuerpo nos dice en lo que estamos. Entonces yo empiezo a sentir no solo mi mente en un estado mucho más tibio en esta clase de calentamiento, sino que empiezo a experimentar también mi cuerpo empieza a generar otro tipo de energía, emoción, y entonces quiero describir más, pero me detengo ahí, entonces empiezo a tomar la idea que yo tengo y empiezo a desarrollar la historia que yo quiero contar o empiezo a escribir el poema que yo quiero. Lo mismo ocurre cuando deseo hacer un hábito para mi vida. Si quiero empezar a ir al gimnasio tal cual, es poco a poco, a lo mejor hacer 10 minutos, y después 15 minutos. Y cuando ya me estoy emocionando, entonces empiezo a agarrar los ejercicios o los aparatos que pueden ser como de un nivel más elevado para ejercitarme. O si quiero, por ejemplo, aprender un idioma, voy a empezar despacio a calentar mi idea o a calentar mi mente sobre ese idioma. ¿Cómo puedo empezar a hacerlo? Otra vez, ¿cómo es mi disposición ante el idioma? Si yo me cierro completamente, si no me abro y digo, no, yo no puedo aprender en inglés, no sirvo para eso, entonces no estoy en un calentamiento. ¿Qué tendría que empezar a hacer? Tal vez ejercicios de predisposición a ese idioma. Tan sencillo como decir, me abro al idioma, estoy dispuesta, le doy permiso de que entre en mí. Entonces estoy haciendo un trabajo previo a llegar al idioma. Pero como en este programa me quiero enfocar a la parte de la escritura, entonces si aún cuando tú sigues haciendo este tipo de ejercicio sientes que no está fluyendo esta emoción, esta intensidad para poder escribir, cada quien sabe su ritmo. O sea, si tú mantienes una intensidad como de 2 niveles y sientes que ya estás en el 3 o 4, momento, o es la señal o la alerta para empezar a escribir lo que quieres. Pero si tú te manejas en un 1 de energía, con un 2 ya es suficiente. Así hay quien se maneja en 4, pues tendría que subirle al 6. Pero si aún así sientes que todavía falta, que todavía no arrancas, que ya empezaste a describir, que ya dijiste cómo te sientes y no funciona, entonces la siguiente recomendación que yo te doy es que tomes el libro que más te guste, aunque ya lo hayas leído 3, 4 veces, y empieces a leer, pero en voz alta, que te escuches. Muchas veces una manera de colocarnos en frecuencia, aunque sea en el caso de la escritura, para colocarnos en la frecuencia mental hay que entrar al proceso de la literatura. Y a veces no es a través de directamente en la escritura. Puede ser a través de la lectura, pero ¿por qué te sugiero en voz alta? Para que empieces a escucharte. Vas a empezar a leer, pero entonando de la mejor manera que puedas, dándole voces a los personajes. No es simplemente leer de una manera monótona. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy rápida, ni siquiera preparé eso, pero
me surge que podría compartírtelo de esta manera. Entonces voy a ver qué libro me funciona para ahorita. Bueno, vamos a agarrar uno de Edgar Allan Poe, lo voy a abrir hacia al azar porque te digo que este ejercicio no me surgió ahorita. Entonces, si a mí me gusta Allan Poe y voy a leer un pequeño párrafo de La máscara de la muerte roja, entonces empiezo a leer, pero lo más entusiasmado que pueda, para que sea mi voz y mi oído el que empiece a colocarse en la frecuencia. Entonces puedo decir, durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Las manchas purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima desechaban a ésta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. ¿Ok? Entonces, al entrar a la lectura, empiezo a conectarme con el autor que me gusta, empiezo a conectarme con sus palabras. Tú lo puedes hacer con una mejor lectura que la que yo hice, porque lo hice así como muy rápido, pero incluso puedo tropezarme y no importa, sigo y me voy compenetrando en la lectura y en la historia que está ahí y empiezo otra vez a colocarme en frecuencia. Y cuando ya me sienta lo suficientemente entusiasmado, es mi alerta. Empiezo a escribir lo que yo quiero. Y ya por último, para no darte tantos ejercicios, si de plano tampoco está funcionando la parte de la lectura en voz alta, entonces puedo empezar a narrarme oralmente, es decir, a mí misma me narro un problema que yo tenga. Empiezo a decir lo que me pasó el día siguiente, pero otra vez a través de la voz y reconociendo mi cuerpo, cómo está mi cuerpo cuando me empiezo a narrar. Estoy muy preocupada porque el día de ayer tuve un problema con mi jefe en el trabajo. Me parece que es demasiado desconsiderado, pero lo dices en voz alta, otra vez. Y el problema es nada más narrado, no le busques solución. Cuando tú empiezas a trabajar algo que es muy íntimo, empiezas a entrar en esta frecuencia tal vez de enojo, tal vez de tristeza, pero cuando estás conectado con una emoción, entonces empiezas a escribir. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Simplemente entrar en esta frecuencia creativa. Y esta frecuencia creativa puede ser ante cualquier circunstancia o ante cualquier oficio que tú quieras. Estas son simplemente ciertos, recomendaciones tal vez que yo te comparto porque a mí me funcionan y porque creo que también te podrían funcionar a ti, pero igual me puedes decir, ¿sabes qué me funciona a mí para entrar como en esa frecuencia de la escritura y arrancar? Y entonces me lo pones aquí en los comentarios porque me gustaría mucho saberlo. Espero que estas recomendaciones para entrar como a un preescritura pueda funcionarte y bueno, me gustaría mucho saber qué es lo que escribes de tu vida, cómo cuentas tu historia.